Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, X, Spotify, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Vega Coho, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden acceder a ATH Móvil Negocios y realizar un donativo a Bonita Radio o a Periodismo 21. Pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Saludos y buenos días, soy Carmen Enit Acevedo y hoy es lunes 7 de julio del 2025 y estamos aquí en Noticias con Café como todos los días, de lunes a viernes. Gracias por estar a todos los que nos conectan desde cualquier parte del mundo. Y esta mañana vamos a hablar mucho de identidad puertorriqueña. Después de que el 4 de julio nos pasaran dos cosas importantes. Las puertorriqueñas le ganaron el softball a las estadounidenses en un evento, un campeonato celebrado en Italia. Y en Puerto Rico, Bad Bunny lanzó en Puerto Rico y en el mundo el 4 de julio Nueva York nuevamente. Su canción que trajo en el disco Debí tirar más fotos, que como sabemos inicia la residencia el próximo jueves 11 de julio. Vamos a hablar de eso y cómo compara con lo que afirma la música específicamente en ese último disco y en esa pieza del pasado 4 de julio versus lo que dijo la gobernadora cuando le cuestionan el 4 de julio en medio de la celebración cuáles son los logros de Puerto Rico con su relación con Estados Unidos. Vamos a hablar también del aumento a la energía, a la tarifa de energía eléctrica en momentos en que el pueblo ha recibido por lo menos 11 aumentos desde que el gobierno del Partido Nuevo Progresista está en el poder desde el 2017 y en este momento se vislumbra que sea de un 42% permanentemente, dizque para pagar las pensiones. Y definitivamente tenemos que hablar de Wanda Vázquez Garcet, lo que ya es un hecho que habíamos traído desde información exclusiva sobre la intervención del abogado de Julio Herrera Bellutini en el logro de un acuerdo de un delito menos grave para cada uno de los tres acusados del caso donde está acusada Wanda Vázquez Garcet. Vamos a hablar sobre eso y definitivamente el contexto para traer una nota que publica hoy el compañero Miguel Rivera Puig, que tiene que ver con lo que no ha dicho el gobierno de Jennifer González que va a hacer con las escoltas a las que tiene derecho según lo resolvió el Tribunal Supremo del Partido Nuevo Progresista para los exgobernadores y de la que disfruta Wanda Vázquez Garcet. Antes vamos a ustedes, espero que estén súper bien. Nosotros tenemos demasiada información hoy que vamos a discutir con ustedes, así es que vamos a hacer rapiditos. Por ahí llegó tempranito Florence Ramos, Jim Blaster, Adalberto Ramos, Daniel Ocasio, José Jiménez, Hilda Rodríguez, Tito Crespo, Mili Borrero Fraticelli, Gloria Ramos, Ariel Cartagena, Olga Inés Camacho, debe estar por ahí ya mismo mi amiga Sandra Infanzón, si ya llegó de viaje, Berenice, Nereida Ramos, José Jiménez, Vivian López, Ivonne Pado, Olga Inés Camacho, Ivette Grajales, Ana Rosado, Norberto La Santa, Lizeth de León, Meribe Martínez, Carolyn Miranda, Rita Guzmán, está todo el mundo, Cruz Violeta, Pilar Gómez, Nicolasa, Sandra Arroyo, Brenda Gómez, Lilian Ferrer desde Chicago, Ivette Grajales, advertidos fueron. Así es. Llegué, por eso está patinando, pero no entiendo qué es lo que está patinando. Todo está
Súper bien, Irmita, ¿qué pasa? Criselia de Vázquez, saludos. Rafael Texidor, José Torres, Johanna Álvarez, gracias a Bad Bunny que me hizo feliz el 4 de julio que no celebro. Esa está buena. Yo realmente disfruté muchísimo de esa pieza, pero yo quiero que vayamos también a recordarles que el próximo sábado a las 3 de la tarde, Rodrigo Ter y yo vamos a estar allí en la cafetería de Toñita en Brooklyn, en Nueva York. Gente, esto es un meet and greet que inventamos porque los internautas nos dijeron, vamos a hacerlo, los que están en Nueva York. Es para los que lleguen, es para nosotros estar allí, compartir con ustedes y de una vez apoyamos el negocio de Toñita. Importante, 12 de julio a las 3 de la tarde, vamos a estar allí un rato, como comensales, como cualquiera otro, pero nos parece que era interesante hacerlo, lo que nos están pidiendo, y de aquí quiero que se forme ese grupo que nos va a apoyar como nos apoyan en Chicago para mantener este proyecto vivo y que nosotros podamos tener ese intercambio siempre de información importante en Nueva York el próximo sábado a las 3 de la tarde. Y hay una nota también que me parece importante destacar, aunque no la voy a traer en imágenes, lo que ocurrió terriblemente en el área de Texas, donde incluso hay puertorriqueños desaparecidos, una familia completa, por lo menos 4 de sus miembros, papá, abuelos, que son la primera generación de puertorriqueños en Estados Unidos, de Naranjito, su nuera y una chica de 5 años, una infante de 5 años, desaparecidos por lo que se cree que es la primera vez en la historia del río Guadalupe en esa área de Texas, que no solamente se salió de su cauce, sino que en minutos llegó hasta 26 pies de agua para llevarse campamentos enteros. Uno de esos, este campamento que se realiza aparentemente allí todos los años para niñas que participan de alguna iglesia, y estaban en esas cabañas, y esta familia de Naranjito, y hasta el momento 80 personas se han rescatado muertas de este evento. Y yo quiero siempre destacar lo que me parece más importante cuando ocurren, además de la pérdida increíblemente de seres humanos, que si alguien puede pensar en algo en el contexto de estas tragedias, es que piensen lo que hacen todos los días en el manejo de nuestros recursos naturales, y si los defendemos o dejamos que finalmente se queden con ellos aquellos que quieren provocar que siga el cambio climático afectando la realidad de nuestra naturaleza. De eso es lo que estamos hablando. E inmediatamente que ocurren estas tragedias, los científicos llaman la atención precisamente de lo que significa seguir plantando cemento y lo que está afectando los cursos naturales, sobre todo de los recursos de agua, y esos son los ríos. Yo quiero venir a Puerto Rico el 4 de julio. Ustedes saben que el pasado 4 de julio, siempre en Puerto Rico, sobre todo si hay un gobierno del Partido Nuevo Progresista, el Partido Popular lo celebra también, pero los discursos del PNP son siempre mucho más fuertes en términos de que aquí estamos nosotros, que somos ciudadanos y ustedes no notan la estadidad, etcétera, etcétera. El discurso de Jennifer González no dejó de ser diferente. Pero yo quiero, antes de hablar y contrarrestar lo que precisamente ocurrió ese 4 de julio en la celebración en Cataño del gobierno de Jennifer González, destacar lo que no fue una sorpresa, porque ya el cantante internacional, y vamos a llamarlo el personaje cultural internacional, San Benito, Bad Bunny, trae desde hace por lo menos 3 semanas una información que ubicaba que en ese día iba a haber una sorpresa, según lo llamó él, con relación a su residencia que comienza en Puerto Rico el próximo 11 de julio.
es decir, el próximo jueves. Y para eso, Benito hizo un lanzamiento que es una reprogramación de una pieza que incluyó en su último álbum, Debito tirar más fotos. Y esa pieza es Nueva York. Yo quiero decir, antes de ir a las imágenes, o por lo menos a un corto de 27 segundos, que me parece que es lo más sólido en términos de esta pieza política, de esta pieza que evidentemente es un mensaje político-cultural en el contexto de lo que es nuestra diáspora puertorriqueña en el mundo entero, sobre todo en Estados Unidos, particularmente con imágenes de Nueva York, porque es la línea que atiende lo que es un tema del siglo XXI y de julio del 2025, que son las políticas de Donald Trump con relación a los inmigrantes en Estados Unidos. Y creo que por ahí podemos empezar a deconstruir lo que me parece una pieza que no es casualidad que la haya bajado el 4 de julio, porque el 4 de julio significa precisamente la celebración de la independencia de esa nación, que es lo que precisamente le ha negado a Puerto Rico en la historia de colonialismo que tenemos desde la invasión norteamericana estadounidense a Puerto Rico en el 1898. Así que yo quiero ir breve para que ustedes escuchen, y espero que no nos moleste el copyright, porque realmente es un extracto que estamos sacando con una línea bien sencilla y de bien pocos segundos de una de esas piezas en el caso de la obra de Bad Bunny. Vamos a escucharlo. A mistake. I want to apologize to the immigrants in America. I'm in the United States. I know America is the whole continent. I want to say that this country is nothing without the immigrants. This country is nothing without Mexicans, Dominicans, Puerto Ricans, Colombians, Venezuelans, Cubans, Honduras. Tú tienes piquete, mami, yo también. Primero, la imagen de estos puertorriqueños tipo los años 70, porque definitivamente eso es lo que quiere recrear allí en Nueva York. El transistor, el radio, pero lo que escuchan es obviamente una producción creada con inteligencia artificial de la voz de Donald Trump, estableciendo en principio que esa nación tiene que pedirle perdón, y en este caso la voz de él, a los inmigrantes que han construido precisamente esa nación. Me parece interesante que llame la atención de cubanos, venezolanos y puertorriqueños. Y aquí me voy a lo que me parece que es la construcción de Bad Bunny, de Benito, precisamente en el momento en que estamos viviendo con un gobierno de Puerto Rico que abraza las políticas de Donald Trump y precisamente ataca a los venezolanos y a los cubanos que viven en Venezuela y en Cuba, trayendo siempre el elemento del miedo con relación a lo que ellos han decidido en sus países, que son los sistemas en los que viven, sobre todo las personas que dirigen esos países. Me parece que traer las políticas de Jennifer González a base del miedo de lo que son Cuba y Venezuela contrasta totalmente con lo que está haciendo precisamente su presidente contra los cubanos y contra los venezolanos. ¿Por qué? Porque nosotros ayer sacábamos precisamente una historia de lo que María Elvira Salazar y los cubanos de Miami han hecho para denunciar supuestamente desde su discurso de derecha lo que hacen Gustavo Petro en Colombia con su gobierno junto a Francia Márquez. Pero interesantemente ellos no han protegido a los cubanos, a los venezolanos, a los colombianos, que precisamente el gobierno de Donald Trump está deportando hacia sus países, identificándolo como criminales.
Así es que me parece que esta línea de Bad Bunny, de pedirle perdón a esos que han construido, como tantos otros, esa nación, no olvidemos la base, el fundamento de la nación estadounidense, precisamente en la inmigración, y ahora los condenan sencillamente porque hay que descartarlos, desecharlos. Por otro lado, yo creo que tiene definitivamente una línea del perdón que se merecen los puertorriqueños por todo lo que ha pasado con Estados Unidos, desde el gobierno de Estados Unidos contra los puertorriqueños y puertorriqueñas. No solamente por habernos dejado siempre a la espera de poder asumir nuestra propia decisión con nuestro territorio, con nuestro espacio, con nuestra nación, sino por todo lo que en esos años de colonialismo han pasado. Puerto Rico ha tenido increíblemente el impacto de un imperio que hasta ha tratado y ha abusado del uso de agente naranja, de tomar a las mujeres como conejillos de indias con relación a las pastillas anticonceptivas. Tanto y tanto que no nos da un programa para nombrarlo. Todo lo que hicieron en 60 años de bombardeo en Vieques y Culebra. La Marina, la imposición de la Marina de Guerra de Estados Unidos que tenía de rehén a los espacios de las dos islas municipios. Muchísimas otras cosas. Me parece que el perdón, en ese sentido, esa es la imagen que trae las palabras de Donald Trump, utilizando obviamente el esfuerzo Nobel que precisamente promueve el presidente estadounidense, la inteligencia artificial. Ya más amplio, esa pieza trae imágenes como son bien culturales en Puerto Rico, el asunto de la celebración de un quinceañero, el frío con el que se enfrentan los puertorriqueños y cualquier latinoamericano que llegue a Estados Unidos como inmigrante, pero obviamente enfocado en Nueva York, habla de esa diáspora puertorriqueña que tanto está pendiente a Puerto Rico en cualquier momento de algún evento histórico, como más recientemente han sido los huracanes Irma y María. Y me parece que Bad Bunny le abrió la puerta a todo aquel y aquella que piense desde esa imagen cultural, porque es una producción cultural que se constituye en una pieza política, como hace mucho tiempo no se daba en Puerto Rico. Se ha dado en la historia de Puerto Rico que diferentes géneros musicales han atendido el tema de nuestra identidad puertorriqueña y lo atienden desde muchas formas. Pero contundentemente en este nuevo siglo, yo creo que además del disco, esta pieza de Nueva York es fundamental. Y recordemos que estamos hablando de que Donald Trump lleva 6 meses estableciendo sus políticas públicas que anunció y prometió en la campaña electoral. Y me parece que el 4 de julio no podía cerrar con mejores imágenes de esa pieza. Esta es la imagen que entiendo termina el video. Y arriba Bad Bunny. Recordemos que esto lo hizo literalmente así. En el 1977, un grupo de Young Lords en Nueva York, 25 puertorriqueños fueron detenidos precisamente cuando ocuparon y enarbolaron la bandera puertorriqueña en la Estatua de la Libertad. En el año 2000 lo hizo Tito Kayak. Y de hecho, Tito Kayak fue de los que agradeció a Bad Bunny que trajera esas imágenes en esta nueva reproducción de Nueva York el pasado 4 de julio. Y yo quiero terminar este análisis con una imagen que vi reproducida también en las redes sociales de lo que es la bandera estadounidense el pasado
4 de julio, precisamente con la imagen que se reproduce con las verjas de alambre eslabonado y aquella seguridad que se le pone a esa verja de alambre eslabonado, que es precisamente el alambre que se utiliza en los campos de concentración. Y yo creo que no hay mejor momento para decir que Estados Unidos se está convirtiendo en un campo de concentración para todo aquel y aquella que no piense como Donald Trump. Y ahí está Alligator Alcatraz. Ahí está ese campo de concentración que ya muchos están haciendo el análisis de que en efecto se constituye como en un campo de concentración para los migrantes que quieren ser sacados de Estados Unidos. Y yo dije la semana pasada y lo vuelvo a repetir, que me parece que no serán solamente los inmigrantes, serán también todos aquellos y aquellas que no piensen como Donald Trump, los que sean susceptibles a las políticas de discrimen y a las políticas de abuso y de violencia contra todo aquel que no piense igual que Donald Trump y su gente. Y para cerrar el 4 de julio, y ustedes me dirán si no es como eso que nos hacía falta para cerrar el día. Las jóvenes softbolistas le ganaron en un campeonato mundial que se celebra en Italia, puertorriqueñas, a Estados Unidos. Y cuando la colonia le gana al imperio en cualquier liga, como le ganó definitivamente Bad Bunny a el imperio estadounidense y al gobierno de Jennifer González cuando hizo esta reproducción musical, definitivamente hay que celebrarlo. Celebramos a las chicas, llegaron no primeras porque Japón le ganó, pero llegaron segundas, tienen medalla de plata, tuvieron medalla de plata en ese campeonato. Y lo más interesante es que las jóvenes de México y de Singapur las estaban esperando en el hotel con una celebración y celebraron con ellas en un vestíbulo del hotel. ¡Viva Puerto Rico! ¡Viva Puerto Rico! ¿Habrá gente en el mundo que quiera que alguien le gane a Estados Unidos? Me parece que sí, que hay mucha gente. Y no quiero seguir con los temas de hoy sin decir, antes de ir a ese tema, quiero decir lo que dijo Jennifer González. Porque obviamente es en el contexto del 4 de julio. Jennifer González, que en esta foto que capturé de un video de Telemundo, y la utilicé precisamente porque fíjense que estamos hablando de el ensalzar la identidad puertorriqueña, el asumir que hay una lucha, el asumir que el gobierno de Estados Unidos le debe perdón a los inmigrantes, incluida la diáspora puertorriqueña, del discurso de Bad Bunny. Pasamos al casi llanto de Jennifer González cuando dice en medio de una intervención con una periodista del Canal 6 que lo bueno de Estados Unidos para Puerto Rico es que nos mantiene como un país desarrollado. Estas son las palabras de Jennifer González. Y que el ejemplo vivo de lo que no ha pasado en Puerto Rico son Cuba y Venezuela. Es decir, fíjense el desconocimiento para empezar de la historia misma de Puerto Rico cuando invadieron los estadounidenses a Puerto Rico, el gobierno de Estados Unidos, versus lo que puede haber pasado en otros países latinoamericanos. Y yo digo desconocimiento, porque yo voy a hablar solamente de un área importante. Todos sabemos lo que pasaba en Puerto Rico, dónde estaba la pobreza en Puerto Rico, etcétera, etcétera. Salir de donde estábamos con el régimen español y lo que fue el botín de guerra Puerto Rico en el momento en que Estados Unidos interviene en la guerra hispanoamericana. Pero decir que Puerto Rico es un país desarrollado me parece que es totalmente desconocimiento.
Porque para contextualizar definitivamente lo que pasó en aquel momento hasta el día de hoy, Jennifer González tendría que decir que Estados Unidos mantiene a la última colonia del mundo bajo sus hombros y en este momento con una Junta de Control Fiscal que es lo mismo que estar ubicado en el 1952, cuando Puerto Rico todavía no tenía una constitución y no tenía gobierno propio. Es lo menos que puede decir un 4 de julio. Lo menos que puede decir es lo que ellos tuvieron y asumieron como país, a nosotros se nos ha negado. Y es definir, y es escoger, y es decidir por nosotros mismos. Y en este momento yo le tengo que estar pidiendo permiso a la Junta de Control Fiscal, y tan es así que la Junta impuso el pasado mes de abril un aumento permanente en la tarifa del servicio de energía eléctrica. Yo estuve 4 meses para decirle al país ahora que sí, que en efecto hay que hacerlo. Si Jennifer González tuviera conocimiento de la historia de Puerto Rico, por lo menos podría decir, por lo menos mínimamente, que en aquel momento Puerto Rico comerciaba con todo el que quisiera. Tenía comercio con el mundo entero, hasta donde llegara la capacidad que tenía el gobierno en aquel momento. Pero en este momento tenemos precisamente los costos más caros por tener que comerciar exclusivamente a través de la marina más cara del mundo, de la marina mercante más cara del mundo. Y así son los precios de nuestros productos. Y matamos la agricultura, y se mató la agricultura gracias a los gobiernos, gracias a la imposición. En aquel momento Jennifer González tiene que aprender un poquito de historia, tiene que tener a alguien al lado que le dé la historia. Que teníamos azúcar, por eso está el muelle del azúcar ahí en Aguadilla. Que comerciábamos y había agricultura y todo eso se mató. ¿Gracias a qué? A la intervención y a cómo trajeron las industrias estadounidenses a Puerto Rico. Por eso digo que es bien diferente cuando usted se plega sin ningún conocimiento a decir que lo más importante es que Estados Unidos ha estado con nosotros y no somos Cuba ni Venezuela, a traer realmente el contexto correcto como lo hace Bad Bunny. Por eso digo que el producto cultural tiene un fundamento histórico real, con conocimiento. El que esgrime la gobernadora como discurso político el 4 de julio no tiene base en la realidad, solamente en la propaganda que repite el Partido Nuevo Progresista y ella como su portavoz. Y definitivamente no me quiero ir sin decir, o por lo menos de los temas, antes de entrar en el tema de energía eléctrica y en el de Wanda Vázquez, es que la gente de Escambrón Unido, que ustedes saben que es la organización que está velando y tratando de mantener un esfuerzo en lo que tiene que ver con la increíble plantada de cemento que quieren hacer en la zona del Escambrón, sacó un documental de un poco más de 20 minutos. Este es un trailer que colocó el amigo Pedro Cardona Roy. Y lo quise traer porque, además de plantear lo que quiere hacer con la zona marítimo terrestre bien de dominio público, yo creo que este documental hace hincapié en algo que ha sido limitado en su discusión pública. Y es que es lo que representa el Escambrón históricamente para Puerto Rico como un edificio, como un sector, un área histórica del estadio Sixto Escobar. Y hablando de historia, me parece que reivindicar eso es importante en este momento porque estos son los espacios que quieren delimitar de acceso a los recursos naturales igualmente en el caso de la rehabilitación del Normandy. Nosotros hemos visto todo lo que significa que lo hagan en otros espacios desde esa misma manera, para limitar los accesos a los bienes de dominio público.
pero el hincapié también tiene que ser en cómo quieren destruir la historia. Y allí hay un área que la quieren destruir, como es ese área incluso hay un edificio bajito, pero lo hay, del Sixto Escobar, lo que significa, allí está precisamente uno de los centros de recopilación de información histórica del deporte en Puerto Rico. Y todo eso lo quieren eliminar para hacer un estacionamiento bajo techo. Así que hay que ir a ese documental para que lo vean, para que lo escuchen, divúlguenlo y podamos seguir hablando sobre qué está haciendo este gobierno que es tan importante, porque pretende destruir esa historia que sectores del reggaetón y del trap en Puerto Rico están elevando, como lo está haciendo Bad Bunny, trayendo realmente los contextos puntuales. Y miren, usted puede decir que no le gusta la música de Bad Bunny, puede decir lo que quiera, pero si un niño o una niña, yo voy a una escuela mañana a dar clase, y de la manera en que puedo enseñarle la historia de Puerto Rico es a través del reggaetón y del trap, yo lo voy a hacer. Eso se supone que hagan los maestros y las maestras, los profesores y las profesoras en el mundo entero. Si el tiempo cambió en torno a cómo educar y cómo captar la atención de un estudiante, yo voy a utilizar lo que sea. Y ahí hay una herramienta de educación. Lo lamento. Si Chuchín estuviera vivo, le diría ridícula, no sea ridícula, no sé de qué están hablando. Tenemos mala fama de arrodillado y de pedir sin vergüenza en la cara, dice Johanna Álvarez. A mí me da vergüenza el puertorriqueño que baja la cabeza y extiende la mano para pedir al americano. Aprendan a respetarse. Bueno, saludos, Víctor Lozano. Y hay alguien que me dio un donativo, y recuerden, no lo dije, Mili Borrero, gracias por el donativo. Todo el que quiera puede donar aquí a través de este esfuerzo, siempre cuando estemos en vivo. Mira, yo realmente creo que hay gente haciendo mucho. El propio esfuerzo de Bad Bunny a mí me parece un esfuerzo legítimo. Que hay gente que tiene todos los millones que él tiene y nunca lo ha hecho. Hay otra gente que no tiene y siempre lo ha hecho. Hay gente en Puerto Rico que lo hace. Y en la diáspora, hay gente que cree todavía que es importante y lo siguen haciendo. Y desde que se fueron nunca nos han olvidado, y eso quizás ha sido lo más importante que ha tenido siempre el esfuerzo de la diáspora. De que creen que es importante afirmar esa identidad. Y eso, gente, solamente la resistencia del español es mucho, créanme. Y hay comunidades enteras en el mundo entero que no necesariamente hablan de una manera fluida el idioma, el inglés u otro idioma que tienen todos los días que tener para poder vivir en esos países y mantienen el español. Eso nada más, bien fuerte. Es una resistencia que dice mucho. Sí, que es difícil, que hay una generación, que hay 2, 3 generaciones que se han criado desde una mirada, primero para empezar la mala educación que han recibido y la mirada desde el gobierno de que sin los Estados Unidos no somos nada, también. Yo espero que estos esfuerzos le levanten la mirada a mucha gente. Y me parece que por eso es que creo que hay que afirmarlo y hay que hablar sobre ello. Vamos al tema de Wanda Vázquez. Miren, la jueza Silvia Carreño no ha dicho nada todavía con relación a la vista que tiene que haber para que Wanda Vázquez haga alegación por este delito que sí ya le radicó la fiscalía. Es un pliego acusatorio nuevo. Como dijimos, un information o una querella directa de la oficina del fiscal Stephen Muldrow. Y este dato en el sistema se dio el pasado 30 de junio. Fue radicado por la fiscal, presentado por Stephen Muldrow y firmado por la fiscal Miriam Fernández.
la asistente precisamente del fiscal en propiedad, Stephen Muldrow. Tal y como nosotros adelantábamos el 27 de mayo y 17 de junio, la alegación de Wanda Vázquez es un delito menos grave que supone que aceptó la oferta que le hiciera Julio Herrera Bellutini como no nacional estadounidense, venezolano, para contribuir a su campaña entre $2,000 y $25,000. Eso quiere decir, como nosotros habíamos hablado, que Wanda Vázquez podría estar cerca de exponerse a 6 a 12 meses de cárcel. Es un delito relacionado con el orden electoral federal. Porque sabemos que una persona que no es ciudadano estadounidense no puede hacer una contribución política. En este caso, ella solamente se le está imputando y va a aceptar que recibió la oferta y la aceptaría. ¿Okay? Es una oferta de pago. Porque en el caso de Julio Herrera Bellutini, precisamente se le va a imputar, o se le imputó, ya está radicado también el menos grave, que hizo manifestaciones que implicaban que le iba a dar esa contribución a la campaña primarista de la entonces gobernadora sucesoral, Wanda Vázquez Garcet. Lo más interesante de todo esto, y siempre les digo cuando estamos hablando de este tema recientemente, vayan a las historias del 27 de junio y del 17 de junio de bonitasradio.net, porque allí van a encontrar toda la explicación de cómo tuvo capacidad Christopher Kise, el abogado de Julio Herrera Bellutini, de acercar al grupo a la oficina del Departamento de Justicia en Washington y allí poder negociar un deal o un trato como este. Definitivamente el mejor que pudieron haber obtenido. Y para eso, pues los abogados de Wanda Vázquez, en este caso, Luis Plaza Mariota y otros de ese grupo, pues aceptaron reunirse con los dueños del circo, dirían en country, que son, en este caso, el subsecretario del Departamento de Justicia, Todd Blanche, que es, a su vez, la mano derecha de Pam Bondi, que es un íntimo amigo de Christopher Kise, amiga de Christopher Kise, porque todos estos son trumpistas y republicanos de Florida. Así que tuvo la capacidad de ayudarlos a ese super empujón. Yo creo que aquí hay muchos cuestionamientos y se van a dar definitivamente en los próximos meses, después que Wanda Vázquez y este grupo, Julio Herrera y Mike Rossini, hagan alegación de culpa. Precisamente, ¿qué va a pasar con Wanda Vázquez? Pero cómo se dio en un momento en que todo el mundo pensaba que lo más difícil del caso contra Wanda Vázquez era la alegación de que ella aceptó votar a George Joyner, el de instituciones financieras, bajo su gobierno, cuando Julio Herrera Bellutini le dijo que estaba haciéndole la vida imposible con relación a Bancrédito. Eso era fuerte. Yo no sé si nunca lo vamos a poder descubrir, si en efecto la prueba que tenía la fiscalía era suficientemente fuerte como para que se probara el cargo más difícil, que era el quid pro quo y el soborno. Porque si me ofreció dinero el que me está pidiendo que vote a fulano y yo lo voto, pues ahí definitivamente hay un efecto y hay quid pro quo. Así que todo eso yo creo que es lo más que siempre se va a cuestionar de este caso. Si lo sabremos, habrá que ver si vamos a tener acceso a esa prueba. Ustedes saben que una de las limitaciones más grandes que tuvo este caso fue la libertad con que se podían abrir documentos o no abrirlos, porque mucho de lo que se radicaba como esfuerzo de ese descubrimiento de pruebas se radicaba sellado. Así que ahí hay muchas cosas que yo quisiera ver, que no necesariamente voy a ver, porque si se radicó sellado y nunca lo van a abrir, pues vamos a estar a ciegas. Pero hasta el momento, la jueza no ha fijado una fecha para la alegación y yo dije la semana pasada que a mí me olía que la jueza no estaba tan feliz con este acuerdo y puede cumplir un día, 2 días de cárcel, pero me parece que por ahí van los tiros para Wanda Vázquez. Ahora bien,
Miguel Rivera Puig, mi colega periodista, saca una nota hoy que me parece súper importante, que tiene que ver con las escoltas de Wanda Vázquez Garcet. Y Wanda Vázquez es de esas como Alejandro García Padilla, Luis Fortuño, Pedro Pierluisi y Ricardo Rosselló Nevares y Pedro Rosselló, que tienen escolta. Yo quiero que ustedes sepan que lo menos que ha gastado el gobierno de Puerto Rico, de la chequera del pueblo de Puerto Rico en escolta, en horas extras, y vamos a la nota del colega, es el año pasado $300,000 mínimo en las escoltas. Salarios y horas extras superan los $320,000 durante el pasado año fiscal. Y nosotros vamos a hablar en los próximos minutos de lo que tiene que ver con lo pelado que está el gobierno de Puerto Rico, a pesar de todo lo que gastan en contratos, etcétera, etcétera. Le dan en aumentos de salario y le llevan a salarios de empresa privada a los pobrecitos cabilderos del PNP que llegan y quieren hacerse ricos en la administración pública. Pero tenemos que pagar las escoltas de esos exgobernadores porque el único popular que las está cogiendo es Alejandro García Padilla. Los demás son del Partido Nuevo Progresista porque Sila María Calderón y Aníbal Acevedo Vilá declinaron tener escolta. Y esto se da en momentos en que Wanda Vázquez Garcet va a hacer una alegación y va a ser la primera exgobernadora, aún cuando fue por el orden sucesoral de Puerto Rico, convicta por corrupción. Sí, porque eso es corrupción. Es un delito relacionado a la corrupción. No podía aceptar ninguna contribución política de un no nacional estadounidense. Y encima de todo esto, hoy el gobierno de Jennifer González dice que acepta que se aumente el servicio de energía eléctrica porque hay que pagar las pensiones. Y me parece que si hablamos de un gobierno coherente, porque dice el compañero Rivera Puig que le preguntó a Joseph González, comisionado de la policía, y no le contestan la pregunta de qué va a pasar con las escoltas de Wanda Vázquez. Encima de todo esto, recae sobre la inseguridad de los puertorriqueños si pueden parar o no la luz, pero hay que pagarle las escoltas a los exgobernadores. Y a esto hay que atar definitivamente que la decisión de que eso era un derecho adquirido fue del Tribunal Supremo de Puerto Rico, del caucus del Partido Nuevo Progresista, que era mayoría. Y finalmente, aunque creo que los populares también votaron en favor, y finalmente ese caucus es de los que se agenció un acuerdo de aumento de salario porque un juez decidió que había que aumentarle el salario a los jueces. Y es para que nunca se olvide los contextos correctos de las historias. Si tenemos las escoltas pagadas por la chequera del pueblo de Puerto Rico, se la debemos al Tribunal Supremo de Puerto Rico. Y si tenemos el aumento a los jueces, que llevó hasta $150,000 el salario de los jueces del Tribunal Supremo, se lo debemos al Tribunal Supremo de Puerto Rico del caucus del Partido Nuevo Progresista en alianza violeta con los del Partido Popular. Y eso no lo podemos olvidar. Y hay que ponerlo en contexto. Así que ahí está el asunto de las escoltas. Y para cerrar con broche de oro, el secretario de Asuntos Públicos, Irán Torres Montalvo, dijo ayer a los periodistas que el gobierno de Puerto Rico avalaba el aumento del servicio de energía eléctrica una vez más. Y dijo, y cito, no hay otra opción. Es la única forma de nutrir unos fondos de manera permanente al fondo del sistema de retiro de los empleados de la autoridad. Eso dice Irán Torres Montalvo.
Por varios meses se estuvieron evaluando diferentes opciones para subsanar el déficit, pero esta petición llega porque es la única forma viable de alcanzar los fondos necesarios para garantizar las pensiones de manera permanente y responsable. Desde marzo hasta el momento, hasta septiembre, están operando con partidas prestadas, eso lo sabemos así mismo. Es una medida con el menor impacto posible. Aún así, la gobernadora está comprometida con seguir buscando eficiencia, como la conversión a gas natural. O sea, ahí empieza, cuando empiezan a hablar de lo que la gobernadora quiere, a buscar eficiencia, ahí es que empezamos a ver la propaganda del gobierno de Puerto Rico. Nosotros estamos discutiendo el asunto de las pensiones, de lo que la Junta de Control Fiscal le dijo al gobierno de Jennifer González desde abril, que fue el momento en que la Junta dijo tienen que imponer un cargo, y eso estaba contemplado en su plan para poder pagar lo que se le debe al fondo de pensiones, que son 4,000 millones de dólares. Ya ustedes saben por dónde se fue los 4,000 millones de dólares del fondo de pensiones. Los PNP y los populares que no le pagaron al fondo de pensiones de los empleados de la autoridad. Y se atreven a decir que en este momento no hay otra opción. Pero esto fue lo que dijo Jennifer González el pasado 23 de mayo. Para mí no es un vacilón el aumento en las facturas, por lo tanto, no. La contestación es no, que no avala un aumento. ¿Sabes por qué no? Porque ellos no han demostrado control del gasto. Esto fue lo que la gobernadora dijo el 23 de mayo cuando se hablaba ya de los aumentos. Después que se viene discutiendo lo que pasa con el fondo de pensiones y lo que imponía la Junta de Control Fiscal. Y el gobierno de Jennifer González, que lo único que sabe hacer es pataletear en la legislatura de Puerto Rico de Tomás Rivera Schatz con una resolución que no tiene fuerza de ley para pedir que la Junta se vaya, hoy en pleno verano le dice al país, yo no tengo problema, no hay manera de que no haya un aumento. Pero yo le tengo una pregunta al gobierno de Jennifer González y de Tomás Rivera Schatz. Los análisis que han hecho, entre otros, organizaciones como Espacios Abiertos, establecen que la Junta de Control Fiscal ha gastado 2,022 millones de dólares en servicios de operación, contratación y asesoría para la reestructuración de la deuda de Puerto Rico. 2,022 en 7 años. ¿Dónde está un gobierno de Puerto Rico asertivo, contundente, no blandengue, no arrodillado, diciéndole al gobierno de Estados Unidos con todas las letras que esto se tiene que acabar? Porque si esos 2,022 millones se lo hubieran inyectado al fondo de pensiones de la Autoridad de Energía Eléctrica de los empleados, deberían nada más 1,980 millones de la deuda que tienen los irresponsables de los gobiernos en Puerto Rico que no llenaron ese fondo, que se lo quitaban a los empleados, a saber lo que hicieron con el dinero para pagarle a tantos asesores, a tantos nuevos empleados, etcétera, etcétera. Eso hubiera pasado. Si no le pagáramos las escoltas, no tendríamos que pagar, creo que se estima, entre 20 y 35 millones de dólares en escolta de los exgobernadores. Pero, ¿dónde está la voluntad del gobierno de Jennifer González? No, yo me lo imagino hoy diciendo, bueno, ¿qué ustedes quieren que yo haga? Que no les pague a los pensionados, para entonces poner a los puertorriqueños a pelear con los pensionados, porque los pensionados van a elevar su voz, porque en efecto el gobierno le quitó el dinero y nunca se lo pagó a ese fondo. Pero no hay nadie que conteste por el gobierno de Jennifer González. Y la semana empieza de esa manera después de que, con toda la propaganda que
asumen día a día, dijeron lo que dijeron el pasado 4 de julio. Y me parece que aquí está la administración de Jennifer González probándose una vez más como la que en efecto va a dejar en algún momento el costo más alto del servicio de energía eléctrica. Y ahí vemos lo que están pasando con el gas metano, que de todas maneras quieren seguir manteniendo una operación con una corporación que está en quiebra, como es New Fortress. Y los platos rotos los va a seguir pagando el pueblo de Puerto Rico. ¿Hasta cuándo? No lo sabemos. Pero esas son las informaciones hasta hoy. Recuerden, para mí es importantísimo todo aquel que viva en Nueva York, aquella que vive en Nueva York y pueda llegar allí, a Toñita, que llegue, hablemos un rato. El próximo sábado a las 3 de la tarde vamos a estar yo estoy ya, Rodrigo se fue, yo estoy a partir del miércoles y hasta el sábado en Nueva York. Voy a ver allí a 2 o 3 internautas, pero sobre todo quiero ver a aquellos que no conozco y que puedan llegar por allí. Pueden donar siempre. En esos encuentros, en ese encuentro también pueden donar, si les parece. Allí vamos a estar Rodrigo Otero y yo, por cheques o giros postales, en ese caso que nos vamos a ver allí, o si tienen ATH Móvil, Bonita Radio, Fundación Periodismo 21, Periodismo 21 es la ATH Móvil. Siempre en bonitasradio.net, en fundacionperiodismo21.com, con PayPal y tarjetas de crédito. Así que nos vemos. Mañana es otro día. ¿A qué hora? A las 11 de la mañana en Esto es lo Último. No se olviden, sigan por aquí, compartan nuestros contenidos. Se enteran primero, ya ustedes ven cómo se enteraron primero de todo lo que estaba pasando con el caso de Wanda Vázquez y compañía. Nos vemos mañana. Que la pasen bien y buen inicio de semana. Este programa fue traído a ustedes por Vega Coop, de tu lado siempre. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil Negocios, a Bonita Radio o a Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.